La complejidad y laboriosidad de un proceso de cálculo para el diseño de secciones rectangulares con acero en tensión-compresión puede facilitarse mediante el uso de hojas de cálculo programadas previamente. Le damos la bienvenida al canal y en esta ocasión le hablaremos de los puntos que se comparten en el diseño por flexión de vigas de sección rectangular con acero en tensión y compresión de acuerdo al reglamento ASI. Puede tomar en cuenta estos puntos que estarán explicados en orden secuencial para que pueda construir sus propios diseños en este tipo de secciones. Al final de la teoría se tratarán ejemplos de diseño con hojas de cálculo programadas previamente. Quédese hasta el final del video. Comenzamos. La introducción nos servirá para formar la base de las acciones para el diseño en el dimensionamiento, cálculo de acero de refuerzo, su revisión, refuerzo complementario y selección y espaciamiento de este acero. Los ejemplos de diseño se realizan por medio de hojas de cálculo preparadas para el diseño a flexión en secciones rectangulares con acero de refuerzo en tensión únicamente o tensión-compresión. En flexión, una sección de la viga comparte una zona de esfuerzos de compresión y otra en tensión. La zona en compresión la absorberá el bloque de compresiones del concreto y la zona en tensión la cubrirá el acero de refuerzo. Para nuestro tema, la sección a compresión del concreto puede compartir también acero colocado para incrementar la capacidad de compresión. Estos 6 puntos aquí mostrados son la base de las acciones de diseño de secciones de vigas, como describiremos más adelante. Un diagrama de esfuerzo de formación es el perfil longitudinal de una viga que contiene la distribución de los estados de deformaciones y esfuerzos que comparten el acero y el concreto. El eje neutro C minúscula divide las deformaciones en compresión y tensión. El bloque de compresiones del concreto es idealizado de forma rectangular, dado que originalmente es de forma parabólica. Recuerden que estos diagramas son producto de las suposiciones de diseño mostradas anteriormente. De acuerdo a este tema, las vigas de secciones rectangulares pueden requerir de acero en compresión en el bloque de compresiones para incrementar su capacidad de momento nominal. Del diagrama de deformación mostrado anteriormente, se desprenden relaciones tanto en las dimensiones verticales de la sección con las deformaciones y la determinación de la dimensión del bloque de compresiones en función de la resistencia del concreto. Para lograr la geometría rectangular del bloque de compresiones, es necesario calcular beta 1 en función de F'C. De acuerdo al acero calculado para la sección de viga, se debe revisar su falla. Tome en cuenta que el modo de falla adecuado para el diseño de una viga deberá ser siempre la falla dúctil. Esto se logra con deformaciones del acero de refuerzo a partir de las 4 milésimas. La deformación del concreto se lleva a un estado de aplastamiento que corresponde a una deformación de 3 milésimas. El diagrama siguiente muestra los pasos de diseño para secciones rectangulares con acero en tensión-compresión. Las acciones en el diseño mostradas obedecen a los lineamientos generales descritos anteriormente. Algunos datos previos tomados de su proyecto estructural y las recomendaciones del reglamento ASI sirven como base al dimensionamiento de la sección de viga. Una sección rectangular con acero en tensión y compresión aprovecha este acero último junto con el concreto para incrementar la capacidad de compresión, aumentando así la capacidad del momento resistente, demandando además más presencia de acero en tensión. El recubrimiento es principalmente destinado a proteger al acero de refuerzo
de los elementos atmosféricos para evitar su corrosión. Toma en cuenta las distintas circunstancias ambientales de exposición y de acuerdo al nivel de riesgo en daño al acero. Los peraltes mínimos es un valor mínimo de la sección, que equivale a H, para esperar deflexiones mínimas en las vigas que no afecten elementos no estructurales que dependen de tales deflexiones. Se puede redondear su valor en múltiplos de 5 centímetros o como más le convenga. El peralte efectivo es la dimensión vertical de la sección que se toma en cuenta para el cálculo de los brazos de palanca en el cálculo de la aportación de fuerza del acero de refuerzo y concreto. En el caso de varilla en tensión, el centroide del acero puede determinarse para una sola o dos capas de varillas según sea el caso. El valor del peralte efectivo, tanto en tensión y compresión, es un valor fijo y no es redondeable. Cuando usted no cuente con el momento solicitante o último de un análisis estructural, puede obtener dicho momento de forma aproximada de acuerdo al reglamento ASI, como se muestra en esta tabla. El momento solicitante es aquel que se impone en la viga debido a las cargas. Un momento positivo, esto es en el sentido horario, implica tensiones en la zona inferior de la sección. Por otro lado, un momento negativo, sentido antihorario, implica tensiones en la zona superior de la sección. Para un momento positivo, la varilla se coloca en el eje inferior y para un momento negativo, la varilla se coloca en el eje superior. El momento resistente o nominal es aquel momento que la sección posee y que le comparten el concreto y el acero. Su formulación se encuentra implícita para el cálculo de la cantidad de acero de refuerzo. Note que el momento se calcula a partir del diagrama de esfuerzos del perfil longitudinal de la viga. La ventaja de colocar acero en la zona de compresión es para incrementar la capacidad de carga. Más adelante detallaremos que para el cálculo y revisión del área de acero, este se divide en dos partes, una para el caso de que una sección no necesite acero en compresión y otro caso donde la sección sí demande acero en compresión. Esta diferencia la dictará la magnitud del momento último o solicitante en tal sección. Para dar comienzo al diseño, habrá de determinarse si será necesaria la acción de acero en tensión-compresión o solo la acción de acero en tensión en las secciones rectangulares. Para ello calcularemos inicialmente el momento nominal de la sección con la cantidad máxima de acero en tensión y tal momento lo comparamos con el momento último. Si este momento nominal con solo acero en tensión resulta mayor o igual que el momento último, nos indicará que no necesitamos acero en compresión para incrementar la capacidad del momento resistente. Y por otro lado, si el momento nominal con solo acero en tensión resultase menor al momento último, significa que necesitamos incrementar la capacidad nominal de sección agregando acero de refuerzo en la zona de compresiones junto con el concreto. Note que el límite del área de acero balanceada en la ecuación en azul tomaría el factor de 0.714 por ser el área de acero máxima. Esto se explica más adelante. Sin embargo, la recomendación encontrada en la literatura recomienda que sea de un 90% del área de acero máxima, y ese valor se aproxima a la falla controlada a tensión de 0.625. Para calcular el acero de refuerzo, si la sección de viga nos indica que no necesita acero en compresión, esta se diseñará solo con acero en tensión. Las ecuaciones que usted observa aquí son para determinar el área de acero. Estas ecuaciones se originan a partir del planteamiento del equilibrio de fuerzas de tensión del acero igual a compresión en el concreto.
no le presentamos todo el desarrollo para simplificar esta exposición. Para calcular el acero de refuerzo, si la sección de viga nos indica que se necesita acero en compresión, se diseñará como viga con acero en tensión-compresión. Para este caso, para el cálculo de acero de refuerzo, la sección se divide en un momento par acero a cero y un momento par concreto a cero. El acero a compresión y el bloque de concreto a compresión tendrán su contraparte en el acero en tensión. Este planteamiento que se vio anteriormente para calcular la sección con solo acero en tensión se vuelve a repetir aquí para determinar el momento nominal correspondiente a ese acero en tensión. Ahora se puede calcular el momento residual nominal que debe absorber el acero que se colocará en compresión. Debemos revisar la deformación de ese acero a compresión para determinar su esfuerzo. Si resulta mayor o igual a la deformación por fluencia, este valor será de 420 Nm². Si resultase menor a la deformación por fluencia, ese valor será menor que 420 Nm². Ya calculadas las áreas de acero en compresión, se puede calcular también el área total del acero en tensión por la sumatoria de los pares acero a cero y concreto a cero. Hasta aquí hemos calculado el acero de refuerzo para los dos casos, acero en tensión únicamente y acero en tensión compresión. Ahora discutiremos la revisión de estas áreas de acero obtenidas para esos casos. El acero que se haya calculado para la sección, para este caso de viga con acero en tensión únicamente, deberá compararse con el área de acero máxima y mínima. Si el acero resultante es mayor que el área de acero máxima, deberá modificarse la sección de viga, como por ejemplo incrementar el peralte o aumentar la resistencia del concreto. La relación entre las pendientes de la deformación en las condiciones de transición por flexión y balanceada y controlada tensión y no balanceada es de 0.714 y 0.625 respectivamente. Cualquiera de las dos condiciones mostradas cumple con la falla dúctil. Otra opción para revisar su área de acero es calculando su deformación. La relación entre cualquier pendiente de deformación y aquella de la condición balanceada nos proporciona la deformación del acero en función de la relación AS y ASB. Entonces, una deformación entre 4 y 5 milésimas sería una falla dúctil en transición por flexión, y mayor a 5 milésimas es dúctil controlada a tensión. Cualquiera de las dos condiciones será adecuada. Note que para el cálculo del factor de reducción se supondrá un valor inicial de 0.9 y después tal factor de reducción deberá recalcularse junto con el resto de variables en el proceso de cálculo del área de acero. Si su área de acero de sección resultase menor a la mínima de esta ecuación, significa que no se requiere acero de refuerzo, pero sin embargo el ASI especifica cantidades de acero mínimas para asegurar la falla dúctil. Entonces, su sección deberá contener la cantidad mínima de acero especificada en tal ecuación. El acero que haya calculado para la sección, en este caso de viga con acero en tensión-compresión, deberá compararlo con el área de acero máxima y mínima. Si el acero resultante es mayor que el área de acero máxima, deberá modificar su sección de viga, como por ejemplo incrementar el peralte o aumentar la resistencia del concreto. Como se dijo anteriormente, la relación entre las pendientes de la deformación en las condiciones de transición por flexión y balanceada y la controlada tensión y la balanceada es de 0.714 y 0.625 respectivamente. En resumen, observe que si la relación del área de acero sobre área de acero balanceada es menor o igual que 0.714,
su falla será dúctil y su área de acero estará correcta. Las razones que el reglamento ASI tiene para clasificar fallas dúctiles en transición por flexión o controlada tensión no tiene mucha importancia para el diseño y ambas serían adecuadas. Otra opción para revisar su área de acero es calculando su deformación. Como se ha dicho anteriormente, la relación entre cualquier pendiente de deformación y aquella de la condición balanceada nos proporciona la deformación del acero en función de la relación de AS y ASB. Entonces, una deformación entre 4 y 5 milésimas sería una falla dúctil en transición por flexión, y una deformación mayor a 5 milésimas sería dúctil controlada tensión. Note que a partir de una deformación de 4 milésimas, su diseño de área de acero sería adecuado. No sería muy importante indicar la clasificación de falla dúctil como se ha comentado anteriormente. Note que para el cálculo del factor de reducción se supone un valor inicial de 0.9. Ahora, tal factor de reducción deberá recalcularse junto con el resto de variables en el proceso de cálculo del área de acero. Si su área de acero de sección resultase menor a la mínima de esta ecuación, significa que no se requiere acero de refuerzo, pero sin embargo el ASI especifica cantidades de acero mínimas para asegurar la falla dúctil. Entonces su sección deberá contener la cantidad mínima de acero especificada en tal ecuación. Debe considerar que el refuerzo superficial longitudinal se aplica en el caso de vigas de sección rectangular con peraltes mayores de 90 centímetros. Su utilidad recae en el desempeño de la sección del concreto que evite la aparición de agrietamientos. Este tipo de refuerzo superficial longitudinal se le llama comúnmente refuerzo de piel. Una vez que haya calculado el acero definitivo en una sección de viga, puede escoger un diámetro de varilla que le parezca adecuado y calcular el número de estas en la sección. A continuación veremos algunos ejemplos prácticos con la utilización de hojas de cálculo en este tipo de secciones. Como ejemplos de diseño en secciones rectangulares con acero en tensión compresión, podemos ver este problema. Se trata de una viga de 7 metros de claro. Se encuentra libremente apoyada. Tenemos un recubrimiento de 5 centímetros para proteger a las varillas y como condiciones del material 250 kilogramos fuerza centímetros cuadrados como resistencia a compresión a los 28 días y 4200 kilogramos fuerza centímetros cuadrados como esfuerzo de fluencia en el acero en tensión y compresión. Tenemos entonces la viga con las condiciones de carga de 4 toneladas por metro y eso nos da un momento último, en este caso al centro de la viga de 24.5 toneladas metro. A la derecha tenemos la sección con las dimensiones verticales y horizontales que nos piden diseñarla y colocaremos también el acero en tensión y si necesitamos acero en compresión. Aquí tenemos la plantilla de Excel. De acuerdo a los datos del problema, tenemos las celdas en amarillo, las cuales nos sirven para alimentar los datos. Celdas en color gris, azul, naranja y rojo no las sabremos de mover. Para comenzar aquí el problema, estas celdas en gris nos dicen que la condición de apoyo tenemos la libremente apoyada, en nuestro caso es la que se ajusta a nuestro problema. Tenemos una longitud de 700 centímetros, un recubrimiento de 5, de acuerdo a este problema. Para el diseño de la sección preliminar, tenemos que colocar alguna varilla. En este caso hemos escogido varilla de pulgada y un estribo de 0.95 centímetros, que son 3/8 de pulgada. Se nos sugiere, con esos datos, un peralte total de la sección de 43.75. Lo dejamos en 50. Se nos sugiere una base de 15 a 30. Lo dejamos en 25. Y
un peralte de 42.78, lo podemos dejar en 42.8 centímetros. Tenemos un peralte efectivo a compresión de 7.22. Lo tenemos aquí en azul, no tenemos que intervenir nosotros en esta celda. Tenemos su resistencia a compresión de 250 kilogramos centímetro cuadrado para el concreto y una afluencia de 4200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado para el acero. Tenemos entonces un momento último, de acuerdo al problema, corresponde a 2.45 por 10 a la 6. Y ajustaremos el valor de phi inicialmente a 0.9. Con estos datos nos dicen que la sección necesita acero en compresión. ¿Por qué? Tenemos aquí el momento nominal que nos da el concreto y el acero, que equivale a una sección con solamente acero en tensión. Para este caso tenemos 2.35 por 10 a la 6 comparado con 2.45. Nos está diciendo que necesitamos más momento para igualarlo con el momento último. ¿Cómo logramos ese momento que se incremente? Aumentando la resistencia en el bloque de compresiones. ¿Cómo? En este caso, pues, agregando varilla. Fíjese que si aquí movemos nosotros la resistencia a compresión, la aumentamos, por ejemplo, en 300. Fíjese que ya no requeriríamos acero en compresión. La sola sección tendría concreto en compresión y acero en tensión. Entonces, nos está diciendo que hay dos formas de aumentar la resistencia en el bloque: aumentando la propia resistencia del concreto o colocando acero, en este caso en compresión. Si la sección entonces se diseña como viga rectangular con refuerzo en tensión únicamente, pues las propias tablas ya diseñadas ya nos dan el tipo de falla de esa sección. Si estaría aceptada y controlada tensión y acero mayor al mínimo, estaría pasando esa sección. Y bueno, tendríamos la separación de varilla. Todos los detalles esos se seguirían si nuestra sección cayese como una sección que no requiere acero en compresión. No es nuestro caso. Regresamos aquí nada más a colocarle 250 kilos centímetro cuadrado. Y bueno, hemos dicho que con ese valor de resistencia del concreto sí necesitamos acero en compresión. Aquí tiene usted la tabla de revisar los controles de las variables. Comienza con las variables del momento nominal del par concreto acero, el momento nominal del par acero, la compresión del acero, etc. Tiene aquí todas las variables que se han mostrado en la teoría. Por ejemplo, aquí tenemos para el control de la deformación el tipo de falla. Ya sabemos que es una falla dúctil, si aceptada. Dice que la relación de acero sobre la balanceada es menor que 0.714. Ya estamos diciendo que se está cumpliendo con que la falla sea dúctil. Aquí si nos fijamos, el phi ha cambiado un poquito, es 0.8945, lo podemos dejar en 0.8945 para refinar el dato. Sigue siendo falla aceptada. Luego nos vamos a ver lo que viene siendo la selección y espaciamiento del acero. Resulta entonces que el acero definitivo en tensión nos queda de 18.1 y el no todavía definitivo, falta mover el peralte efectivo, como explicaremos más adelante. Pero en el caso del acero en tensión 18.1 podemos escoger las varillas. Usted puede escoger su diámetro de varilla y el correspondiente valor de ellas. Si escogemos el de pulgada, necesitaríamos redondeado a 4 varillas.
Vamos a escoger esas varillas de 2.54, un valor de 4 varillas. Y bueno, nos dicen que la separación, en este caso el área de acero sobre la balanceada es adecuada. Y luego, bueno, con eso queremos decir, como nos hemos pasado un poquito, este es el número de varillas riguroso que necesitaríamos cumplir. Hemos redondeado a 4, sigue siendo la falla dúctil. La relación área de acero sobre la balanceada es adecuada. Vamos a colocar esas 4 varillas en 2 filas, o sea, 2 en fila 1 y 2 en fila 2. Aquí tenemos que modificar el valor de el peralte efectivo, que aquí nos sale ya el nuevo en 40. Tenemos que modificarlo de este lado, a la izquierda, como 40 para que se refine el cálculo. Ya tenemos el valor de phi inmediatamente, bueno, sigue siendo aceptada. El valor de phi ya se puso en punto 9. Nos falta mover el punto 9 aquí entonces. El cálculo ya está refinado. Volvemos a revisar. Con esas 4 varillas de pulgada. Necesitamos 3.82, sigue siendo adecuado. Y el valor del peralte efectivo está en 40. Significa entonces que ya tenemos las varillas en tensión seleccionadas. Ya están revisadas sus separaciones. Y ahora nos vamos al acero en compresión. Como el cálculo ya está refinado, aquí entonces podemos ver que serán 3.27 varillas de media. Podemos colocar 4 varillas de media y revisar que la separación entonces libre es adecuada. Nos quedaría como cero complementario el ver que el peralte que traemos de 50 centímetros es menor que el de 90. Entonces vamos a poner refuerzo de piel cuando las secciones tengan un peralte mayor o igual de 90 centímetros. No es nuestro caso, por eso no necesitamos acero superficial. Y por último tiene usted aquí un resumen de los datos que va a llevar nuestra sección ya diseñada con esas magnitudes de momento. Siempre antes de ver este resumen tenemos que cumplir con los enunciados anteriores coloreados en rojo. Y por último nos queda la sección de acuerdo a lo utilizado en las hojas de cálculo. Tenemos aquí entonces las dimensiones de 50 centímetros de peralte total, de 40 de peralte efectivo en compresión 7.2, la base de 25, la separación libre de varillas, como hemos seleccionado 2 capas, sería 2.5 centímetros. La varilla en tensión serían 4 entonces de pulgadas separadas a 8 centímetros y las varillas de media pulgada nos quedarían de 2.7 con un recubrimiento entre ellas de 5 centímetros. Bien, con esto terminamos este ejemplo. Le agradecemos mucho su atención y nos vemos hasta la próxima.